Ciertamente, hermanos, se ha preguntado cómo nosotros es que agradamos a nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros sabemos que este hombre se va desgastando y sabemos que, como lo acabamos de leer, hay tribulaciones, hay angustias, pero todo eso va a servir para que nosotros tengamos un mayor peso? Por eso decía que entre más nosotros nos sometamos a Dios, su hombre interior y espiritual va creciendo. Al crecer su hombre espiritual, mayor peso del Señor va a tener. Y no dice que en la tierra, dice que eternamente. Amén. Pero para esto nosotros es necesario que agrademos a nuestro Dios. Amén. Si yo le pregunto a usted, amado hermano, por supuesto, no me conteste, ¿qué ha hecho usted para agradar al Señor? ¿Qué ha hecho usted para agradar a Dios desde que lo conoce en el Evangelio, en esta semana, en estos meses, desde que vino a esta iglesia? ¿Qué ha hecho usted para agradar a Dios? No me conteste. Una de las cosas importantes en las cuales nosotros agradamos a Dios, la primerita sobre todas las cosas, es que tenemos que tener hambre de su palabra. ¿Cómo agradamos a Dios? Leyendo este manual que el Señor nos ha dado. El Señor dijo, ¿verdad? Yo te doy vida eterna, sigue adelante, tus pecados te son perdonados, pero aquí está el manual del cristiano, úsalo. Porque Él te va a sacar de apuros, Él te va a ayudar a caminar adelante. Mi Espíritu Santo te va a revelar una palabra que tengo para ti en el momento que la necesites. Entonces, hermanos, la primera manera de que nosotros agrademos a Dios es capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan, que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas hallamos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que dice: escudriña la Escritura porque a vosotros, o sea, a mí me parece que a ustedes y a todos nosotros, por esa palabra tenemos la vida eterna, porque ellas dan el testimonio de Jesucristo, o sea, de mí hablando Jesucristo. Entonces, hermano, la primera manera de agradar a Dios, amados hermanos, es escudriñando la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, para mí como ser humano, como pastor de esta iglesia, para usted, que estudiemos todos la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo diariamente la palabra de Dios. ¿Cómo fue que venció Cristo cuando fue tentado 3 veces? Con la palabra de Dios. Recordemos que Él fue tentado en la carne, fue tentado en el orgullo y fue tentado en la vanagloria. Fue tentado como Dios, como hombre, y fue tentado, amados hermanos, como hijo de Dios que Él era. O sea, como hijo de Dios, como hombre, y la vanagloria del mundo fue tentado Jesucristo. ¿Y cómo venció Él? Con la palabra. Está escrito: al Señor tu Dios servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Pues ciertamente a Él servirás, a Él obedecerás y a Él servirás. Entonces, hermanos, nosotros para vencer cualquier trampa del maligno, nosotros cuando vemos la circunstancia de color de otro color, iba a decir de color de rosa, pero no, ¿verdad? Cuando vemos la circunstancia gris, diferente, hermanos, tenemos que consultar la palabra de Dios. No por eso estoy ignorando que tenemos que orar, que someternos a Dios, que apartarnos para Dios, que santificarnos para Dios. ¿Sabía que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser santos? ¿Y sabía que la palabra de Dios dice que santo en el original hebreo significa kadosh, que significa apartado? Entonces quiere decir que la manera en la cual nosotros vamos a apartarnos para Dios es en la manera en la cual nosotros nos estamos verdaderamente santificando para Dios. ¿Me sigue? Así es que tenemos que escudriñar las Escrituras, amados hermanos, porque en ellas nosotros tenemos la vida eterna y nos va a librar de cualquier acontecimiento desagradable y nos va a llevar por el camino correcto. Amén, amén. Es más, tenemos que comernos esta palabra. No el libro, pues no vaya a confundir. Tenemos que comernos esta palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque
tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías estaba diciendo ciertamente que él se había comido la palabra de Dios. En ese momento eran los rollos que tenían de Moisés y los rollos de los otros profetas. Y hermanos, ciertamente este profeta estaba diciendo que él se comió su palabra y fue lo que lo alimentó para crecer espiritualmente. O sea, tenemos que tener, en pocas palabras, lo que está diciendo este pasaje, que para que nosotros agrademos a Dios, tenemos nosotros que tener la actitud como si usted tuviera hambre, literalmente. ¿Cuántos tienen hambre? No me conteste, ¿verdad? Pero haga de cuenta que no ha comido en toda la mañana y que ya a las 3 de la tarde pues tiene que ir a comer, a las 4 por ahí. Ay, no he comido nada, tengo hambre. Ay, tengo hambre. Y cuando ve el plato, hermanos, pues de esa misma manera es que nosotros, dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 15, 16, es que nosotros tenemos que anhelar comernos la palabra de Dios como si fuera algo físicamente, involucrándolo místicamente. No sé si me entiendan. Con esas mismas ganas, cuando usted verdaderamente tiene hambre de, ay, tengo hambre, porque no he comido, porque he ayunado, tengo hambre. De esa misma manera tenemos que anhelar verdaderamente, amados hermanos, comernos esta palabra para que nos nutra, para que nos llene. Amén. ¿Sí me sigue? Así es que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que anhelar nosotros, como miren, lo acabo de leer un principio, nosotros agradamos a Dios comiéndonos la palabra, claro, pero no muchos podemos comer carne sólida, sino aquí te lo está diciendo, tienes que anhelar esa leche, ¿cómo? Como si un niño está llorando porque quiere que su mamá le dé de comer. ¿Sabía que uno de los sinónimos de el nombre de nuestro Dios es Shaddai? ¿No ha escuchado que hay hasta iglesias que se llaman Shaddai? Shaddai literalmente significa el pecho que amamanta. Shaddai es lo que significa en el original. O sea, por eso dice, desea como niño la leche no adulterada. Claro, el Shaddai desea que Dios te amamante para que te nutra. En un plan que nos muestra para que lo podamos entender literalmente, como cuando un bebé necesita ser alimentado. Amén. Amén, amén. No me vaya a confundir, ahora te voy a pensar cosas raras. No estoy diciendo lo que dice la palabra. Amén. Que al final de la historia, amados hermanos, pues ¿quién es el que nos nutre? ¿Quién es el que nos llena? ¿Quién es el que nos alimenta, tanto física y espiritualmente? ¿No es nuestro Dios? Y es Dios, Yahweh. Amén. Que dice la palabra de Dios que ciertamente Dios no es humano, sino Dios es espíritu. Amén. El que único que fue personificado fue Jesucristo. Que vino, amados hermanos, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén, amén. Mire, váyase a Juan, por favor, capítulo 1. Me estoy recordando de este pasaje. O déjeme ver si es Mateo. No, es Juan, exactamente, es Juan capítulo 1, por favor, ¿lo tiene? Me dice amén. Muy bien, estamos hablando, amados hermanos, de que ciertamente para agradar a Dios es necesario que nosotros comamos palabra de Dios y es necesario que nosotros anhelemos la leche no adulterada para poder crecer. Entonces, sabemos que el nombre de Dios es Shaddai, que significa pecho que amamanta. Entonces, tenemos que alimentarnos de la palabra de nuestro Dios para que nosotros podamos alimentarnos, crecer y fortalecernos en Dios. Y Dios, amados hermanos, el nombre del Señor sabemos que es Yahweh y que se ha personificado en su Hijo Jesucristo, en el cual pues Él vino a este mundo a hacerse hombre.
para habitar entre nosotros. Posteriormente sabemos que vino a padecer, murió, fue sepultado y al tercer día pues sabemos que Él resucitó, ¿verdad? Y que ascendió gracias al Padre que le mandó a su Espíritu Santo para que resucitara, porque Él es Dios y persona que no tiene pecado no puede morir. Amén. Bueno, dice el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el principio, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, en las tinieblas no prevalecen contra ella. Ciertamente desde el principio, amados hermanos, el Padre se ha personificado en el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es el Logos. ¿Quién es el Logos? El enviado de Dios. ¿Quién es el enviado del Padre? El ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Jesucristo. Exactamente como lo pronunció Moisés cuando se le apareció Jesucristo en la zarza llamado Malak. Porque la Biblia dice que no se apareció el mismo Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que ciertamente se le apareció el enviado de Dios, Malak, Jesucristo mismo, el que en un principio era el Verbo, tomando ¿cómo se dice? Dígame, ayúdenme por ahí. Eso, mire, ya ve, la lengua la traba la lengua. Tomando masculinidad, pero lo dice en Yahweh, lo dice en una forma para que nosotros podamos entender que necesitamos como niños recién nacidos tratar de alimentarnos con la palabra de Dios. Amén. Porque desde el principio, desde antes de Génesis, era el Verbo, era Jesucristo. Y era Dios, y es Dios. Y en Él estaba la luz de los hombres, claro, en Él estaba la luz de los hombres, por eso es que Adán y Eva no tenían carne, sino estaban en luz, porque Dios era luz y habitaba con ellos. La carne vino desde que pecaron, fue cuando los vistió de pieles, dice la palabra de Dios, simulando el sacrificio de Cristo y simulando que desnudos estaban, tenían que vestirlos. Y de ahí para acá nuestro Padre le dijo que espinos y cardos será tu vida porque tendrás que trabajar para ella, labrarla, y le dijo a Eva que con dolores de parto pues tendrás a tus hijos, y maldijo a la serpiente. Te conoce la historia. Entonces, esto acompañado de que tenemos que nosotros beber o anhelar la leche espiritual en nuestras vidas para que nos nutra. Y habla de una leche espiritual que solamente viene del Padre. Una leche espiritual que desde antes de los siglos es y seguirá siendo Jesucristo, el Malak de Dios, el representante de Dios, el ángel de Jehová. Como también se le aparece, que usted ha leído en las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias según Apocalipsis, donde dice el ángel de Yahweh, en el original dice el Malak de Yahweh y a las 7 iglesias, o sea, Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo ha sido personificado desde el principio, el día presente que vino a morir por nosotros y el postrer día en el cual pues Él se va a presentar delante de nosotros como Dios verdaderamente, y toda corona se le será enviada a Él. Ya literalmente lo vamos a poder ver. Amén. Así es que tenemos, amados hermanos, para todo lo que le comenté, para que realmente se llegue a ser un rema en nuestra vida y ver a Jesucristo, tenemos que comernos esta palabra. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer por segunda cuestión, segunda cosa que tenemos que hacer para que nosotros agrademos al Señor es obedecer al Señor. Juan capítulo 14, versículo 24 dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, esta palabra, porque no solamente son los 10 mandamientos, hay más mandamientos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Si vienen y te ponen un golpe, pon otra mejilla. Son mandamientos del Señor. Vela y ora para que no caigas en tentación. Otro mandamiento. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar. Todo lo que pidieres al Padre os dará en mi nombre. Otro mandamiento. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo os será hecho. Hay muchos mandamientos dentro de la palabra de Dios. Por eso tenemos que comérnosla para que se haga real en nuestra vida. Por eso el libro de Juan capítulo 14 versículo 21 te dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre
y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque nosotros hemos creído, Dios se ha manifestado a nuestra vida y lo que antes parecía oscuro, parecía gris, parecía que no había solución, se ha tornado de una manera diferente en nuestra manera de vivir ahora. Amén. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Una vez más, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tenemos nosotros que obedecer, amados hermanos, la palabra de Dios, más que el sacrificio. Hermanos, me atrevo a decir que cuando yo no conocía de Cristo todavía, caminaba en la religión tradicional, y me acuerdo que había una caminata para ir a ver hacer una manda, no sé si sabe qué es eso. Y cada año pues tú le prometías hacer una manda a ese personaje, y 3 años, cada año pues ibas caminando un recorrido muy largo. Ahora que entiendo la palabra de Dios, me doy cuenta, como dice la palabra de Dios, que ciertamente es mejor obedecer a Dios que te sacrifiques por algo. Amén. Entonces, obedezcamos, amados hermanos, a Dios, que sacrifiquémonos. Amén. Es mejor obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia, amados hermanos, que hacer cosas que a Dios no le agraden por sacrificio a algo, a alguien o a mi conveniencia propia. Amados hermanos, la palabra del Señor es muy clara y nos dice que bajo ninguna circunstancia, amados hermanos, desobedezcamos a nuestro Dios, sino siempre mantengámonos, eso pues, hay que mantenernos en todo momento en obediencia hacia nuestro Dios. Otra de las cosas que agradan a Dios, amados hermanos, es que tenemos que tener un deseo ferviente de ser usados por Dios. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar que Dios nos bautice con su Espíritu Santo, anhelar que Dios nos muestre cosas sobrenaturales, porque Dios es un Dios sobrenatural, amén. Dios no es un Dios natural, porque el Dios que le servimos es un Dios que resucita, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que bendice. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero Él lo hace porque Él es Dios, Dios de lo sobrenatural. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice que sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, da de gracia lo que recibes. Dad de gracia. Si usted y yo tenemos conocimiento del Señor, tenemos que dar gracia a lo que de gracia nosotros hemos recibido. Amén. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos capítulo 10 versículo 15. Cuán hermosos son los pies si usted evangeliza, si usted predica, si usted le habla a su vecino, a su amigo, a su pariente de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera de hablar de Cristo a nuestros parientes? Comentar simplemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la manera más sencilla y más fácil. Dios me libertó, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me bendijo, Dios hizo esto por mí. Es la manera más fácil de poder predicar a nosotros a nuestro Dios. Y cuando usted predica a su Dios, amado hermano, es cuando Dios se agrada porque quiere manifestarse en usted, quiere usarla a usted. Amén. Amén, amén. El último punto que vamos a tratar el día de hoy, amados hermanos, otra forma en la cual nosotros agradamos a Dios es tener amor por los demás.
Busque conmigo, por favor, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Nuevamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, capítulo 37, por favor. 37, versículo 35. Y quiero que todos lo leamos. Me dígame amén, amén, cuando lo tenga. ¿Lo tiene? En esto conocerán todos, hablando Jesucristo, que sois mis discípulos, o sea, mis seguidores, si tuvieres amor los unos por los otros. No, libro de Juan, capítulo 13, 35, porque el libro de Juan no tiene 37 capítulos. Es Juan, capítulo 13, versículo 35. Amén. Entonces, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que nosotros verdaderamente somos discípulos de Cristo? Si el amor de Dios está en nuestros corazones, en nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, porque el amor de Cristo verdaderamente sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén, amén. No se preocupe, hermano. La primera manera de agradar a Dios es escudriñando la palabra, comiéndonos esta palabra, deseándola como niños recién nacidos. La comida, la leche, más adelante pues Dios nos va a dar el Gerber, ¿verdad? Y ya pues una papillita, usted sabe, ¿verdad? Y después obedecer al Señor. Agradamos a Dios obedeciendo a nuestro Dios. Agradamos a Dios cuando tenemos ferviente deseo de ser usados por Él. Una palabra, ya le conté esto que cuando fue Armando Alducin a un restaurante, ¿verdad? Y un evangelista del pastor Armando Alducin, o uno que se congregaba ahí, pues, ¿verdad? Y llegó a un restaurante, a un Beats o algo así allá, y llegó y pues siempre que llegaba, ¿verdad? Dejaba su propinita, pero después de su propina, ¿verdad? Pues dejaba un tratado. En ese día cargaba un tratado que decía: Cristo es la solución a tus problemas. ¿Esto? Entonces ese día pues la mesera llegó y le sirvió la comida, por supuesto. Comió y ya cuando se partió le dejó el tratado, le dejó la propina, ¿verdad? Y ya se fue a la iglesia, ¿verdad? Y normal, pasaron 2 semanas y a las 2 semanas regresó. Interrumpió el culto porque estaba predicando Armando Alducin, interrumpió el culto a medio culto. Yo vengo aquí a testificar, a creer. Y todos, pues, ¿y qué le pasa? Dijo: vengo a decir simplemente que alguien fue a comer donde yo trabajo. Y yo estaba a punto ese día de suicidarme, de quitarme la vida, porque ya no quería saber nada de nadie, ya estaba aturdida. Pero alguien me dejó este papelito que decía que todavía tengo esperanza, que Cristo tiene mi vida en sus manos, que todavía tengo esperanza en poder, que Él va a cambiar mi vida, que va a cambiar mi manera de ser. Y gracias a ese tratado que me dejaron, no cometí semejante atrocidad. Y aquí estoy porque ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En ese momento el Espíritu Santo pues se derramó, ¿verdad? Y empezaron todos a llorar y ella aceptó a Cristo y fue una gloria maravillosa. ¿Pero a qué se debió? A que en el momento justo esa persona se dejó usar por Dios en el momento indicado, cuando esa persona necesitaba esa palabra de aliento. ¿Qué hubiese pasado si este personaje, si este predicador o evangelista no le deja el tratado ahí en ese mismo instante? Quizás hubiese ahora estado en el infierno. Porque el suicidio no tiene perdón. Es uno de los pecados que jamás tendrá perdón de Dios. Porque dice que ciertamente Él le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Él es el dueño de la vida y de la muerte, Cristo, nadie más. Y nosotros que somos cristianos, no morimos. Dice la palabra que dormimos. O sea, cuando un cristiano muere físicamente, él está durmiendo, hasta roncando, imagínense. En el mundo espiritual, pues, ya despiértate, ay, es la hora, la trompeta, vámonos. Es lo que dice la palabra, y yo lo creo porque así es. Amén.
De esa misma manera tenemos que anhelar ser usados por Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo el Espíritu Santo sabe cuándo tienes que ceder tu lugar para que sea Dios trabajando a través de ti para salvar a un alma que quizás necesite esa última palabra de aliento, esa última esperanza en su vida. Amén. Por eso les comento, hermanos, que si usted tiene, aunque usted sea nuevo, si usted tiene la oportunidad de hablarle a una persona, háblele. Háblele. Porque no sabemos si usted... Cuando yo recién llegué a Lafayette, con eso termino, se lo prometo, ahora sí. Cuando recién llegué a Lafayette de San Antonio, me ofrecieron un trabajo de poner pisos. Y bueno, pues yo me presenté a trabajar, pero el que me daba raites para el trabajo era un americano. Este americano pues le gustaba la marihuana, fumaba en la mañana, en la tarde y en la noche, era bien adicto a la marihuana, ¿verdad? Y pues él lo que hacía era que los fines de semana jugaba carreritas en los freeways. Pues ahí se gana mucho dinero y jugaba sus carreritas, ¿verdad? Y yo recuerdo, amados hermanos, que tal vez trabajé con él un tiempo antes de trabajar en pintura, ¿verdad? En otro lado. Pero una semana antes, yo bien que me recuerdo que efectivamente, pues, ese día yo le hablé la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dije, mira, Cristo te ama. Yo como no se hablaba inglés en ese momento, pues le di unos versículos bíblicos, ¿verdad? Romanos y Juan 3:16 y varios versículos en una Biblia en inglés. Él los leyó, por supuesto. ¿Te acuerdas de James? Él los leyó y me decía, amigo, estás loco. Pero los leyó. Anyway, pasó. Mire ya, anyway, vio cómo me salió. Ya aprendí. Y pasó el tiempo. Y anyway, y lo digo en inglés, no se vaya a confundir, por favor. Y pasaron 2 semanas, amados hermanos. No, sí pasaron 2 semanas. Y íbamos un día, mi esposa y yo, en el carro manejando rumbo a la iglesia. Allá en Luisiana se acostumbra a poner cartelones de las personas que han fallecido por accidentes en las autopistas. Y cuando iba bajando por mi esposa, digo, ¡mira! Y en ese rótulo decía, por favor, maneja con precaución, no juegues con tu vida. Y había fotografías de personas que habían, allá se da mucho carreras clandestinas de personas que habían perdido la vida por hacer carreras en los freeways y pues perdieron una mejor vida. Y ahí viene la fotografía de James y vi la fotografía de su mujer, iba con todo y la esposa. Lo más que sentí, le digo a mi esposa, es que no lo conocía al niño, pero en ese momento tenía un bebé de 4 años. Tal vez probablemente tenía una hermana, tal vez se quedó con la hermana del niño, no sé, pero me puse a pensar y digo, ¿se le habló la palabra en el último minuto? Yo no sé si Dios tuvo misericordia y en ese mismo minuto, antes de que muriera, se arrepintió y tal vez el Señor se lo llevó. O sea, tuvo la oportunidad. El único que sabe si realmente se fue con el Señor es el Señor Jesucristo. Ni yo sé. Dios te da la oportunidad antes, en ese momento, pues, a esas personas, antes de morir, de poderse arrepentir. Ahí es su decisión. Si me arrepiento de mis pecados o no me arrepiento. No acepto a Cristo como mi Salvador. Porque yo ya le había dado la palabra, a eso me estoy refiriendo. Entonces él podía tomar la decisión en el último minuto, no sé su esposa. Tal vez me imagino que le platicó, tal vez, ¿verdad? Que un loco por ahí le sacó una Biblia. Pues de esa misma manera usted tiene que dejarse usar por Dios, hermanos. No sabemos cuándo una persona, Dios la llame a cuentas o vaya a cometer una atrocidad. No lo sabemos. Pero cuando estemos delante de Dios, yo le voy a decir, Señor, yo no sabía inglés ni nada, pero lo único que pude hacer es conseguir una Biblia en inglés y se la mostré. Más no puede hacer porque no hablo inglés. Tal vez me jale las orejas el Señor, ¿verdad? No sé qué vaya a hacer. Me dice, pues si hubieras estudiado inglés antes, ¿verdad? Eso ya es aparte. Pues de esa misma manera nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que dejarnos usar. Tenemos que anhelar ser usados por Dios en el momento indicado. Porque nunca sabemos cuándo una persona se puede quitar la vida. O cuando una persona, por azares de Dios, no del destino, de Dios, sale de su casa
pasa en el frigo y pasa un accidente. No lo sabemos, solo Dios sabe las cosas. Solo Dios tiene el dueño y es el único que sabe cuándo muere una vida. O sea, cuándo se lleva una vida. Él es el único que compró la muerte, nadie más. Nadie más. Dejémonos usar por el Señor porque no sabemos cuándo. Yo hablo así drásticamente, ¿verdad? Pero hay muertes más allá de una muerte física. Como aquella persona que se está muriendo por meterse droga todos los días y que se hace adicta a la drogadicción y tiene que robar, matar, vender y hacer muchas cosas por drogarse. A esa persona que necesita robar y andar pidiendo dinero para curársela porque es un alcohólico y no sabe cómo mantener ese alcoholismo, ese demonio o enfermedad. Quizás esa noche tú le hables de Cristo. Mira, Cristo te ama, Cristo te puede ayudar. Mira, hagamos la oración, la confesión de fe. Amén. Hace la confesión de fe. No sabemos si en esa mañana te amanezca todo así, toma una cerveza y por la cirrosis que tiene, la persona se va. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos puede usar para darle una nueva esperanza a alguien. Déjese usar. Déjese usar, amados hermanos. ¿Cuántas personas? Bueno, todos sabemos que la vida no es comprada. Todos sabemos que algún día dejaremos esta tierra. ¿Verdad? Cuanto más dejemos esta tierra con Cristo. Y las personas que le rodean, su trabajo, su casa, su hogar, sus vecinos, vale la pena hablarles de Cristo. Porque cuando no se les habla de Cristo, cuando queramos hablarle, quizás puede ser demasiado tarde. Amén. Si yo lo hubiese dicho, si lo hubiese comentado, pues sí, pero ya no se puede, ya está en esa caja. Si yo le hubiese dicho, si le hubiese comentado, sí, pero ya partió para su país de origen. Ya en su país de origen, pues tal vez otra persona le hable o no sabemos qué pasa en el. Muchos que van de Estados Unidos a nuestro país los matan porque piensan que llevan los millones de dólares. Hermanos, aprovechemos hasta el último instante para predicar de Cristo. Porque si no lo hacemos, con esto cierro, perdónenme que se lo diga, pero en aquel día seremos demandados y Dios nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que yo te di, con lo que tú sabías? Dios nos va a preguntar y ¿qué le vamos a contestar? Trabajemos para el Señor, que es lo único que nosotros podemos hacer, trabajar para Él. Pónganse en pie, amados hermanos, y vamos a orar. Y tratemos sobre todas las cosas agradar a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios. Hay que hacerlo, hermanos, porque vale la pena. ¿Cuántos años puede vivir uno aquí en este mundo? ¿80? ¿100? ¿120? ¿150? Bueno, yo soy 22 forever. Pero no se compara nada lo que se vive en este mundo a una eternidad. Jamás. Jamás. Sometamos esta carne, sometamos lo que está aquí, porque hermanos, Apocalipsis 21:8 dice claramente que muchos en aquel día estarán donde está el lloro y el crujir de dientes, que es la muerte segunda. O sea, en otras palabras, infierno. Y hoy tenemos la oportunidad. Y hoy tenemos la fe y la esperanza de que si hoy mismo, ahorita, soy la trompeta, viene Cristo por nosotros, sabemos que nos vamos con Él. Lo sabemos. No es por obras, es por la fe que le tenemos a Cristo. Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento te dice, muy bien. Pasas a ser mi hijo, yo perdono tus pecados, tú sigues adelante, te doy tu manual, Él te va a guiar a toda verdad. Sigue adelante, camina. Lámpara va a ser a tus pies, que te va a guiar a todo entendimiento. Cuando escuches mi trompeta, tú volarás conmigo porque vendrás a mi casa. Eso dice en pocas palabras la Biblia, porque somos sus hijos. Solo dice ahí claramente. Entonces, tenemos la confianza, amados hermanos, de que Cristo murió por nosotros. Y al morir por nosotros, es que tenemos la esperanza que cuando partamos de este mundo, nos vamos a ir con Él. Amén. Amén. No lo veo convencido, Dios mío.
No es por obras para que nadie se gloríe, es por la misericordia de Dios. Amén. Claro, nosotros tenemos que poner nuestra parte, por supuesto. ¿Qué dije en un principio? Santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Apartarnos del pecado. Apártate de lo que sabes que te aparta de Dios y alcanzarás la vida eterna. Fácil. No hay otra cosa que, no. Lo único es, apártate de lo que tú y yo sabemos que nos aparta de Dios. Porque si hacemos eso, tendremos la vida eterna. No hay más. Vamos a orar. Padre, que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de dos filos. Señor, gracias en el nombre de Jesús y te pedí, repita conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote que perdones todo aquello que hemos cometido, que no nos ha llevado a agradarte. Hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, que es nombre y sobre todo nombre, hoy nos ponemos a cuentas delante de ti. Señor, queremos agradarte, que tu Espíritu Santo nos inunde, nos llene de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu palabra, porque queremos servirte, queremos agradarte. Señor, úsanos en tu infinita misericordia, a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a nuestras familias y conocidos, para llevar tu palabra a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, te damos. Amén, Jesús, y amén. Gracias, Señor.